Son las 8:07. Vamos a continuar hablando sobre este tema y queremos tomarnos el tiempo para darle lugar a la complejidad que implica. Saludando a esta hora a la socióloga, académica de la Universidad de Santiago y especialista en temas de seguridad, Lucía Dammert. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días, Patricio. Todo muy bien. Qué bueno. Quería partir haciendo una apreciación general y ahí darte más bien chip libre para que tú lo puedas ponderar. El contraste que uno ve, y dime tú si estoy muy perdido, entre la complejidad que requiere el tema y la simplificación con la que muchas veces se codifica en el sistema político. ¿Qué podría decir sobre aquello? No, mira, lo primero es que estoy totalmente de acuerdo con tu editorial inicial. Efectivamente, uno de los principales problemas en temas de seguridad es que es difícil legislar en épocas electorales y hemos tenido 4 años electorales. Y eso nos ha llevado a una sobreestimación del rol que tiene en algunos casos la legislación como agenda de seguridad. La agenda de seguridad es mucho más que una agenda legislativa, ¿cierto? Efectivamente hay muchas cosas que se resuelven o que se empiezan a resolver a través de los procesos legislativos, pero de ahí a que eso se vea en la calle toma a veces años. Y luego se trivializan muchas de las conversaciones. Yo creo que tú tienes razón en la discusión central del tema de, por ejemplo, el uso de la fuerza. Yo solo quisiera estresar 2 cosas. Uno, una buena legislación de reglamentación del uso de la fuerza protege a las policías. Protege a las policías, porque también muchos policías, muchos carabineros, con justa razón, salen a la calle y te dicen, mira, en realidad a mí me mandan a la calle y después resulta que disparo o que hay algún problema y termino yo preso, termino yo juzgado, termino yo en el calabozo, termino yo... Entonces, también hay que entender que más allá de legislar para el proceso electoral, a las policías les viene muy bien tener, digamos, una buena reglamentación del uso de la fuerza. Y el segundo nivel, que es el que yo extraño también en estas discusiones, es la necesidad que las policías tengan muchísimo más práctica y entrenamiento en el uso de armas, muchísimo más, digamos, cotidianidad en lo que significa eso. Muchos carabineros que están en las calles generalmente no han disparado, digamos, de forma cotidiana y constante. No se enfrentan necesariamente a prácticas cotidianas de saber cómo hacer para enfrentar estos nuevos fenómenos criminales, pero también los antiguos fenómenos criminales, ¿cierto? De gente que tal vez incluso está vendiendo en las calles, pero que tiene una reacción mucho más violenta a la que tenía antes. Y uno lo ve, yo lo veo cotidianamente en Estación Central, donde está la Universidad de Santiago, que uno ve a las policías y muchas veces las ve incapacitadas de poder enfrentar una situación que puede ser violenta, pero que no se podría enfrentar a balazos. O sea, también tengamos eso en cuenta, ¿no? Que hay muchas situaciones. La policía no está hecha para resolver los problemas a balazos. Yo creo que eso es fundamental. La policía en Chile y en el mundo está hecha para ser la representante del Estado, para resolver los problemas, los conflictos, justamente para no llegar a hechos de violencia. Y en ese sentido, yo creo que mucho de lo que ha sido la discusión de las reglas del uso de la fuerza nos llevan a una cierta precariedad conceptual, nos llevan a una precarización también de lo que es la discusión política en estos temas, y ya solo la discusión sobre la proporcionalidad, cuando uno lee el informe del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, se da completa claridad de que estamos en un problema, y ojalá que el gobierno ya le quitó la suma urgencia, pero ojalá que tanto el gobierno como los miembros de la oposición, al reconocer que tal vez estamos en una situación muy compleja en términos electorales, puedan darle tiempo a una discusión que nos puede traer problemas en el futuro. Sí, es curioso que por decir lo que tú dices, además, Lucía, como investigadora en el tema, se pudiera sostener, por ejemplo, que decir estas cosas es no respaldar a Carabineros. Claro. Sé que no es bueno, una... pero Sé que no es una en esa discusión hemos estado, Patricio, por 30 años más o menos, ¿no? Sí. Que cuando efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo que necesitamos una policía sólida, necesitamos una policía con mucha inversión, necesitamos una policía moderna,
Los suboficiales de carabineros necesitan tener marcos legales claros. Los suboficiales de carabineros necesitan tener una institución donde tengan capacidad de crecimiento, donde puedan llegar a ser, digamos, líderes institucionales. La oficialidad también, ¿cierto? Creo que es como un poco barato decir que si uno quiere cambios en las instituciones porque está en contra de la institución. Muy por el contrario, la institución son pocos los que nos dedicamos a estudiar la policía y en general es porque valoramos mucho el trabajo policial en el marco del Estado de Derecho y el justo reclamo por mantener los temas de derechos humanos centrales. Y eso le sirve a la policía. La mayoría, la gran mayoría de carabineros de Chile están preocupados también porque ven que ante una posible situación de desorden público, situaciones de criminalidad, requieren tener un marco legal claro para enfrentarlo. Y claro, desde el Congreso puede sonar fácil decir, saquemos el principio de proporcionalidad. Pero Sí. ahí es donde habría que pensar que cuando uno está en la calle frente a los delincuentes, realmente necesita tener procesos y marcos que también los protejan. Y ahí sí creo que estamos equivocados cuando pensamos que el principio de proporcionalidad o limitaciones al uso de la fuerza va en contra de la policía. Sí. Lucía, pienso que para nosotros los periodistas hay dos extremos que estarían mal, ¿ah? Uno es tratar de abordar los temas con una lógica radicalmente paralela a cómo se están dando, ¿no? Pero creo que también está mal abordar los temas solamente dentro de la cajita que ha sido fijada para determinadas discusiones. Y hago esta introducción porque fíjate que uno mismo se ve arrastrado, yo mismo haciéndote esta entrevista ahora, a pensar el tema del orden público como un tema que tiene que ver estrictamente con la operación de los carabineros. Cuando es un tema que le trasciende largamente. Pienso que si uno quisiera hacer una entrevista adecuada sobre este tema, debería aprovechar yo de preguntarte sobre el secreto bancario, sobre aduana y sobre otras estrategias que demuestran a un Estado articulado enfrentando esta situación y no solamente esta literalidad policial con la que funcionan los diputados y los senadores, así para decirlo más resumidamente, ¿no? Claro. ¿Qué podrías decir sobre ello? Mira, varias cosas. La primera es que justamente por eso hay instituciones que tienen bajísimos niveles de confianza y creo que los diputados y senadores deberían de mirarlo con mucha preocupación, ¿no? Cuando uno tiene tan baja legitimidad ciudadana, es porque algo se está haciendo mal y no hay que seguir insistiendo en el mismo camino. Y ese algo que se está haciendo mal yo creo que tiene que ver con poca pedagogía en términos de los conceptos y los temas. A pesar que cuando ves la prensa, incluso la misma prensa de la Radio Chile, encuentras que hay varios parlamentarios, sobre todo parlamentarias, diputadas que han hecho el esfuerzo de hacer una discusión mucho más profunda, Mm, incluso gente del oficialismo, ¿no? Que eso es lo sí. que llama particularmente la atención. Pero a mí me parece correcto. Ahora, creo que acá hay que separar. Una cosa es los problemas de crimen organizado, y para todos los que nos están escuchando, puede haber crimen organizado sin violencia en la calle. Mm, Puede haber crimen organizado sin homicidios. De hecho, cuando hay crimen organizado sin homicidios, a veces estamos en el peor de los mundos, porque es el mundo donde el crimen organizado ya controla, ¿cierto? Tiene un equilibrio económico, administrativo, una penetración en la política, en las instituciones muy fuertes. Entonces, para luchar contra el crimen organizado, el poder ilegal, los mercados ilegales, no sí requiere todo lo que tú dices, Patricio, necesitas meter mucho más instituciones, necesitas meter además mucho más inteligencia para ver cómo se están comprando y vendiendo terrenos, quiénes están creando y descreando empresas, cómo se está comercializando cosas que salen del país, que son claramente cosas robadas. Bueno, ahí hay un capítulo gigante, ¿cierto?, de acciones que se pueden tomar para enfrentar el poder ilegal, los mercados ilegales. Pero por otro lado, tú tienes la violencia en la calle, ¿ah? Y la violencia en la calle puede estar vinculada a los mercados ilegales, pero también puede estar vinculado a bandas locales de la esquina, ¿cierto? Que son bandas que tienen acceso a armas, porque dicho sea de paso, el tema de las armas todavía no lo logramos enfrentar con fortaleza. Y creo que ahí yo pediría, digamos, cuál es el informe de cuáles son las armas que se han logrado sacar, cómo está el Registro Nacional de Armas, cómo hemos mejorado las huellas, el análisis de huellas balísticas en los casos de homicidio. Digo, necesitamos mucho más política pública. ¿Ah? La política pública nos lleva a tener eficiencia, a tener respuesta, a tener resultados. Entonces,
ahí hay un tema que creo que es bien fundamental. Y luego están las violencias cotidianas, y no hay que olvidarnos que un porcentaje nada de menor de los homicidios que ocurren en el país están vinculados a problemas de mala convivencia, violencia en los hogares, violencia entre vecinos. Y para todos los que nos escuchan, eso no se va a resolver aumentando el poder de fuego y limitando los niveles, digamos, de protección del trabajo de la policía. Sí. Entonces, pareciera, por eso yo te digo que el peor momento para legislar esto es el momento electoral. Y bueno, hemos tenido 4 años de momentos electorales. Tal vez a inicios del próximo gobierno, aquellos que hoy día se autocensuran, ¿cierto? O aquellos que hoy día, en definitiva, dicen, bueno, avancemos con esto y veamos después, Mm. puedan tener una opción un poquito más racional respecto a tareas y respecto a decisiones que nos van a impactar de toda la vida. Sí, estamos conversando con Lucía Damerta a esta hora de la mañana. Lucía, respecto al tema de la proporcionalidad, yo lo decía también, aparece como si hubiera como una cosa teñida de un sesgo político ideológico. Pero bueno, leyendo sobre la materia, esto tiene que ver con estándares internacionales. Y vuelvo al punto, ¿no? De cómo a veces el tema se decodifica acá como si estuviéramos hablando de una disputa entre las derechas y las izquierdas. Visto en esa perspectiva más general, ya que además, Lucía, a ti te ha tocado investigar sobre esta materia no solamente en el caso chileno, sino en perspectiva latinoamericana, la experiencia comparada, en fin, ¿qué podríamos decir sobre esto que genera tanta discusión en el Parlamento chileno? Mira, llama la atención que estemos discutiendo el principio de proporcionalidad, porque el siguiente paso es discutir el Estado de Derecho, ¿no? O sea, verdaderamente cuando tú entras en discusiones que además ni siquiera es que estén auspiciadas por algún hecho concreto en el cual la policía estuvo amarrada, no pudo actuar, en los últimos muchos años, pero particularmente en este gobierno, se han dado todos los beneficios, se ha hecho toda la inversión pública necesaria para fortalecer las policías. Lejos del susto que se tenía al inicio del gobierno, que se decía que la policía iba a estar desarmada, etcétera, este es un gobierno que ha fortalecido las capacidades policiales. La gran mayoría, como dicen los estudios de Alejandra Lune, Ujú. que Claudio Fuentes, entre varios, la gran mayoría de las leyes que se han pasado son leyes que fortalecen la capacidad policial, que aumentan los castigos. Es verdad que no tenemos una política nacional de seguridad Ujú. ciudadana. Yo creo que ese es un tremendo déficit porque no queda muy claro hacia dónde va todo este calidoscopio, digamos, del marco Ujú. jurídico, pero me da la impresión eh, que ha sido muy difícil, digamos, poder instalar una conversación medianamente ordenada respecto no solamente al principio de proporcionalidad, sino hacia qué policía queremos tener. Y queremos tener una policía democrática. La tenemos, ¿cierto? Una policía democrática significa que tiene que tener transparencia en la información, en los actos, en las tareas, y por otro lado, niveles importantes de oversight, digamos, de revisión de sus tareas, ¿no es cierto? Eso no disminuye en nada la legitimidad institucional policial. Al contrario, Carabineros tiene una de las mayores confianzas ciudadanas porque está en la calle hablando con los vecinos. Y los vecinos los ven, los vieron en el COVID, digamos, ahí hay una fortaleza Sí. muy importante. Entonces, cuando uno dice, no, mira, cualquier límite que uno le ponga a la acción policial es un límite que va en contra de la institución, yo creo que estamos equivocados en la tarea. Y el principio de proporcionalidad, como tú bien dices, es un principio que está respaldado internacionalmente. Hay varios informes, como tú has mencionado, que reconocen la necesidad de no salirnos de ahí, ni siquiera por un par de votos. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado de hacer campaña electoral en base a cosas que nos pueden traer problemas. Mañana más tarde podemos volver a situaciones de protestas sociales o podemos volver a cualquier situación que ponga en riesgo el trabajo policial y que ponga en riesgo a la gente que quiera, digamos, estar en la calle, en el marco del orden público principalmente. Entonces me parece que esa es una discusión errada. La discusión central es cómo aumentar la eficacia del trabajo policial, cómo aumentar la transparencia del trabajo policial y sin duda esto sin buenismo, Patricia, yo creo que tú lo mencionas muy Mm. bien.
La idea no es acá decir, mira, nosotros acá somos un grupo de gente buena que quiere limitar la policía porque nos parece muy mal que exista. Mm, No, eso no es verdad. Necesitamos una muy buena policía en el marco de los problemas que tenemos como país y como región. Pero sí. para tener una buena policía necesitas tener controles sobre su labor. Eso es desde el día cero, digamos, la forma como se desarrollan las instituciones policiales. Sí, te voy a hacer una pregunta, Lucía, que si no quisieras contestármela, me podrías decir eso, pregúntaselo al ministro Cordero, no a mí. Pero siendo una académica con trayectoria en el tema, pero habiendo estado también en el gobierno, ¿por qué piensas que esto que estamos conversando, el gobierno pareciera no tenerlo hoy tan claro? Porque antes de entrar al gobierno lo tenían claro. Entonces, pienso que la respuesta para mi pregunta es más compleja que es que las cosas en Chile cambiaron. Sí, bueno, no te podría decir porque no participo en ninguna de las Mm, instancias de mm, decisión, ni del gobierno, ni de nada en tema de seguridad, lamentablemente. Em, pero sí creo que hay una responsabilidad política en la centroizquierda respecto a las conversaciones de temas de seguridad. Creo que hay avances que son innegables, por ejemplo, el nuevo ministerio, bien implementado, puede ayudarnos a tener capacidades mayores en términos de justamente el control, el avance en el trabajo con las policías, en fin. Me parece que la regulación de la seguridad privada, por ejemplo, también es otro camino muy importante. Pero nuevamente tiendo a pensar que por los tantos años electorales que han habido, la conversación ha sido muy difícil en términos de política pública, nos hemos concentrado en cuánto dinero se va a invertir en las policías, lo cual está muy bien, y en la fiscalía, pero hay otros temas que se han ido, digamos, diluyendo. Y en ese sentido, solamente, digamos, más allá, por ejemplo, cuando lo discutimos, creo, la ley de infraestructura crítica, ¿cierto? Que la infraestructura crítica es otro de esos conceptos gigantes que implican todo y casi nada. También tenemos que tener cuidado porque estamos legislando para el largo plazo. mm. Y en ese sentido yo esperaría que tanto el gobierno y por supuesto el ministro, en fin, y todos los consejos que hay, porque hay Consejo de la Reforma Policial, Consejo de Política Nacional de Seguridad, hay varios consejos. Ujú. Yo esperaría que los invitados, los expertos, no sé, puedan salir también a tener una voz mucho más sólida en esto, por lo menos más conocida. Yo he visto varias de las discusiones que han habido en el Congreso. Es difícil encontrar un experto que esté a favor de sacar el principio de proporcionalidad, francamente. Mm. No, Pero ahí el creo que no gobierno lo tiene hay. que ser muy Sí, serio. sí, Yo creo que no hay. El sí. gobierno lo que tiene que, ya le sacó la sumurgencia y me imagino que debe estar en esa conversación. Y bueno, y si no se puede sacar la ley ahora, habrá que hacer la pérdida y ver si se puede generar un mejor espacio de discusión durante el próximo gobierno. Pero lo que sí es cierto es que uno es esclavo de sus palabras. Mm, Entonces, todos aquellos que, así como en los temas de inmigración, ¿no? Que mm, había muchos que hablaban, que eran muy, muy fanáticos de la discusión migratoria y que ahora dicen migración ilegal, mm. pues vamos a ver cómo eso se revierte, digamos, cuando pase el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que acá ha sido una coyuntura muy difícil. Pero la coyuntura muy difícil no podría explicar que gente que se define como de centro izquierda o gente que está a favor, digamos, de la consolidación del trabajo policial, reconozca que avanzar en eso es quitar el principio de proporcionalidad de la ley. Mm. Lucía, finalizo con esto, ya que tú misma lo mencionaste y que nosotros lo habíamos aquí hablado internamente. Tú decías frente a la Universidad de Santiago, ¿no? Ahí cruzando la Alameda está Meix, ¿no? Sí. Y quiero preguntarte por Meix, pero Meix como un símbolo de muchos otros lugares, ¿no? Que es como el Estado enfrenta el comercio ambulante y los problemas que vienen detrás del comercio ambulante, porque lo del comercio ambulante es una expresión no más. Y para hacerla bien corta, en algún momento la exalcaldesa Hasler se autoimpuso, al menos comunicacionalmente, resolver el problema. Uno sabe que no es de los municipios resolver el problema y por lo mismo cuando el candidato Desbordes prometió que le iba a resolver el problema, por lo menos en esta radio sabíamos de antemano que no lo iba a lograr porque no es cosa de él resolver el problema, ¿no? El viernes pasado fue el senador Osandón, presidente del Senado, y lo tuvimos hace poquito aquí en la radio y lo tuvo que salir ahí a la rápida el tema. Pero volvemos al asunto, ¿no? Cuando uno ve la cosa mediática, la cosa se reduce a una pelea entre Iracy Hasler y Mario Desbordes. Bueno, ¿cómo enfrentar el tema del comercio ambulante? Digo entre paréntesis y ahí te doy completamente la palabra,
Precisamente hoy día a las 3 hay una sesión de la Comisión de Gobierno Interior, de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara para discutir el asunto del comercio ambulante. Lo que pasa es que esa densidad no suele trascender a los medios, ¿no? Sí. ¿Qué dirías al respecto? Mira, ahí, por ejemplo, hay dos temas que son fundamentales. Uno, que es la descentralización de las decisiones de temas de seguridad pública. Yo sí creo que necesitamos avanzar en el fortalecimiento del rol de los gobernadores, claramente en decisiones que son decisiones mucho más de región que decisiones específicas y que por supuesto escapan a la decisión centralizada, ¿cierto?, en Chile, donde hay problemáticas particulares. Hay regiones donde se consume altísimos niveles, porcentajes de cigarrillos que son contrabandeados o falsos. Ujú. Ahí tienes un ejemplo específico de algo y luego, en eso de la descentralización, fortalecer los gobernadores, pero también fortalecer a los alcaldes. A mí sí me parece que los alcaldes deberían de tener, digamos, mejores mecanismos y en la inversión pública respecto a los temas de contrabando, fortalecer los equipos locales, los equipos de fiscalización, yo creo que es importante. Eso es un nivel. El segundo nivel es que bueno, el contrabando tiene varias cosas. Uno es que las cosas no llegan, digamos, no se autotransportan. Y uno podría hacer mucho más inteligencia en términos de control de containers, control de empresas que se crean y se descrean para importación y exportación. Evidentemente en el mundo, uno lo que hace es ir a mirar dónde están los galpones con los cientos de miles de Super 8, o no sé, o de cigarrillos, o de ropa, más que ir uno a uno de los vendedores, porque acá también lo que uno tiene, Patricio, y tal vez uno no lo quiere ver, pero la realidad es que hay mucha gente que vive de ese comercio informal, muchísima. Y ojalá, porque algunos dicen, bueno, son todos migrantes irregulares. No, no son todos migrantes irregulares. La verdad es que hay mucha gente que no la está pasando bien, que ha ido hacia el mundo de la informalidad. La única forma de enfrentar eso correctamente y más eficientemente es ir por aquellos que son los mayoristas del trabajo del contrabando. Y para eso no requieres necesariamente capacidades legales, nuevamente, sino necesitas, digamos, formas de respuesta, equipos de tarea, y nadie más o mejor que los alcaldes y los gobernadores para poder enfrentar ese tipo de organización. A mí me parece muy bien. El alcalde de Desbordes salió a decir, miren, esto no se va a poder resolver ahora, Ujú. ¿verdad? No se va a poder resolver y me parece muy bien porque también lo que nos ha pasado, y lo hemos conversado tantas veces, Patricio, en esta radio, lo que nos ha pasado es que en la discusión político-electoral uno dice, no, esto lo voy a resolver rápido, y la ciudadanía con justa razón está chata de escuchar una y otra vez, esto lo voy a resolver rápido, después que no pase nada y no entiende por qué no pasa nada. Y la realidad es que no se puede resolver rápido. La realidad es que muchas de estas cosas responden a cosas mucho más estructurales, pero que los vecinos de Meix, todos los que estamos, digamos, yo trabajo, como te digo, ahí en Estación Central, Ujú. las situaciones de una permanente presencia en las calles, no solamente de cosas de contrabando, sino en general, genera una sensación de inseguridad muy grande, que lamentablemente, porque sería muy fácil tener una respuesta mágica, pero esto no se resuelve por tener un carabinero y ojalá y menos tener una tanqueta en la puerta de la estación central, porque eso sucede, hay carabineros, pero a la vuelta hay gente vendiendo, porque es una economía informal, y entonces ahí me da la impresión que ojalá, además de discutirlo en el Congreso, que el Congreso es muy necesario, es parte importante de nuestra democracia, podamos también meterle a esto mucho más inteligencia, podamos meterle mucho más capacidades verdaderas para los gobernadores y los alcaldes, y luego en ese mundo de la inteligencia también meter otras instituciones para poder tener una mejor visión desde dónde salen estas cosas, quién las está trayendo y por ende se dice mucho, ¿no? Que hay que ir por la plata de estos negocios más que ir por el eslabón más delgado, y Ujú. lamentablemente seguimos en el eslabón más delgado en casi todos los mercados ilegales. Ujú. Bueno, hemos querido en estos minutos, en este par de decenas de minutos, tratar de darle un poco de complejidad, porque lo tiene, al tema del orden público, de la seguridad ciudadana, del crimen organizado, precisamente en la perspectiva de poder avanzar hacia soluciones estructurales en la materia. Como lo hemos dicho tantas veces, no hay fórmulas mágicas para esto. Cualquier camino que recorramos necesitará unidad de propósitos y tiempo, ¿no? Y eso, como decía Lucía al principio, va en la línea contraria de la ganancia que uno puede sacar en un año electoral. Así que bueno,
veremos qué va a pasar. Lucía Damer, como siempre, muchas gracias, que tengas una buena semana. No, muchas gracias a ti y solo decirle a la audiencia que este es un tema que requiere una reflexión y esa reflexión es que acá no hay una dicotomía entre pro carabineros, anti carabineros. Ujú. No, la dicotomía acá es cómo hacer para fortalecer el Estado de Derecho que nos beneficia a todos, inclusive principalmente a los carabineros. Y eso nos debe llevar a una discusión más seria antes de saltar a mecanismos que nos pueden permitir tener problemas después. Si no, miremos cómo avanzan las autocracias y las debilidades institucionales de las democracias más profundamente impactadas por los mercados ilegales en América Latina y muchas veces parten por jugar con fuego, con tareas o con temas que no deberían de ser temas de debate, como la proporcionalidad, los derechos humanos y las capacidades policiales. Muchas gracias, Lucía. Que les vaya muy bien. Bueno, vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.